Estamos con el ex secretario general de Independiente, actual presidente de la agrupación opositora, Agrupación Independiente, Héctor Yoyo Maldonado. Muy buenas noches, ¿cómo te va, Héctor? ¿Qué tal, Daniel? Buenas noches. Te saluda Emiliano Penela, mi compañero aquí de Independiente Gran Campeón. Hola, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, Emiliano? Buenas noches. Bien, tenemos la suerte de poder entrevistarte hoy aquí. En pocos días está la Asamblea de Representantes de Socios, donde la agrupación independiente ocupa uno de los 3 lugares destacados, que es uno de los 2 grupos opositores a la actual conducción de Unidad Independiente, junto a gente de Independiente. ¿Qué pensás, Yoyo, a raíz de esta demora de la Asamblea y de la presentación del balance tardíamente? Sí, bueno, es una situación que realmente, como viene pasando hace 3 años, tratan de ocultar la mayoría de las cosas importantes que están pasando en el club, ¿no? Creo que la demora de balance es porque no le cerraban los números. Perfecto. Bueno, ustedes tienen ahí distintos expertos, seguramente Miguel Otero habrá de hablar en la asamblea, ¿verdad? Representando a la agrupación. Sí, ya se hizo una reunión donde encontramos demasiados puntos flojos para un balance como una institución como Independiente. Creo que de cara al futuro es una situación realmente que va a ser muy dolorosa para todos los socios de Independiente, que, que de alguna manera va a haber algún presidente que tenga que lidiar con todas estas cuestiones que hoy están ocultando. Bien, vamos a aprovechar también para aclarar algunos puntos que quedaron dudosos, ¿no? De la última gestión donde el presidente fue Hugo Antonio Moyano. ¿Qué nos puedes decir Sí, de la no, situación? dudosos no, lo que pasa es que todo estaba aclarado en los balances. Dudosos lo puso esta gestión. Tan Sí, dudosos como son ellos, hicieron dudar a la gente de todas las cosas que se hicieron en el club. Dudosos no hubo. perfecto. Con respecto al jugador Verón, ¿qué nos puedes decir? Mira, lo del jugador Verón te lo voy a explicar, que esto nace en el 2019, donde María Eugenia Vidal nombra al juez Traverso y a 2 juezas más para el Ministerio de Trabajo de Avellaneda. Y desde ese momento empieza una serie de persecuciones periodísticas, más que nada de los medios partidarios, enfocando en el caso Verón. El caso Verón empieza con un préstamo, el jugador quedaba libre del MLS. Entonces viene a Independiente como jugador libre. Y resulta que al parecer no era jugador libre, sino había que pagar una cifra de $500.000 que le había descontado la MLS por haberse ido antes. Bueno, nunca apareció ese documento donde el representante Marco Yese decía que se debía pagar esa suma. Por eso nunca se le pagó, y esto concluye con una situación que donde agremiados, diferentes abogados, el mismo Marco Yese y todos, hacen una denuncia en el juzgado de trabajo de Avellaneda, donde estaba el juez Traverso, nombrado por Vidal, y ahí empieza toda la historia de seguramente confeccionado y una forma muy arbitraria de los jueces de llegar a $500.000 a $6 millones. Creo que fue una situación más que nada mediática para poder de alguna manera vos recordás que el caso Verón duró casi 2 años hasta que se hizo la denuncia penal del juez, de todos los por estafa procesal de los jueces,
de los abogados, del Marco Yesi y del jugador. Que eso motivó a que no vaya a la Cámara y de la Cámara pase a a, a, a la Cámara, pasó a la Cámara, perdón, y después pasó a la, uy, ahora se me fue la cabeza, pero bueno, llegó a última instancia y hoy quedó stand-by. No fue reclamado más, desde que está esta comisión nunca se reclamó más nada. Nosotros habíamos puesto como garantía el predio a la Corte Suprema. Nosotros habíamos puesto como garantía el predio de Quilmes, y esta gente lo cambió por el predio de Wilde. Motivo que nos llama mucho la atención, ¿no? Porque en caso de que pueda ver un fallo adverso, corre riesgo el predio de Quilmes. Perdón, el predio de Wilde. De Wilde. Otro jugador hoy está en la Corte Suprema el fallo que indudablemente es una vergüenza que un juez haya generado una deuda tan grande hacia una institución de Avellaneda. Bien, con respecto a Gaibor, ¿qué nos puede decir, Yoyo? Mira, el tema de Gaibor fue pagado en 2 cuotas de $2 millones. El jugador salió $4 millones. Después hubo un documento que estaba arreglado con el representante, que lo habían arreglado él y una cosa. Bueno, ya está nuevamente Yoyo. Adelante, por favor, Maldonado. Sí, te contaba que la deuda se genera por un documento que trae el representante de Gaibor. Después él se va a jugar a Grecia y cuando vuelve en pandemia, pero él no llega a Buenos Aires a cumplir con su contrato, se queda en Ecuador y ahí empieza un juicio que lamentablemente parece que se perdió. Bien, ¿y la situación la solucionó la comisión directiva actual? No tengo idea. Seguramente en el balance debe salir ahora, ¿no? Bien. Tendría que decirlo. Perfecto. Vos tuviste una situación ahí dentro de la Asociación de Fútbol Argentino con respecto a los derechos de la televisión de Independiente. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, bueno, nosotros cuando asumimos en el cargo en el 2014, Independiente cobraba $4,5 millones. En el 2021 cobraba 1.300.000. Entonces empezamos el reclamo por los derechos audiovisuales, y eso costó que todos los clubes se pongan a reclamar porque los derechos se habían perdido, con la llegada de Macri, el fútbol vuelve a privatizarse y es ahí donde Independiente y muchos de los equipos argentinos pierden en el valor de la cuota mensual, en dólares pierden mucha plata, y ahí fue cuando se vino el reclamo hacia Tinelli, que era el presidente de la liga, y con tanta presión que tenía de los equipos del fútbol argentino, termina renunciando. Se van a elegir nuevas autoridades, muy cerquita de las elecciones, a 2 o 3 días de las elecciones, se interviene la liga y queda en manos de la AFA. La AFA recuperó bastante de lo que se perdió, pero no llega a alcanzar lo que se pagaba cuando el fútbol estaba privatizado y era el fútbol para todos, que Independiente cobraba cerca de 4,5 millones, y hoy no sé, pero no sé si debe llegar a $2 millones anuales. Toda esa cifra que se pierde durante el periodo 2015,
2015 sería 2016, 2017, 2018, 2019 nunca se pudo recuperar. Las diferentes evaluaciones fueron una y el fútbol fue donde no hubo aumento de cuotas, las cuotas no se aumentaban, y eso generó un gran problema en todos los equipos, en todos los clubes que pertenecían a la liga. Bien. Y de ahí también empezó una persecución porque nos pusimos muy firmes, empezó una persecución de los grupos que tenían los derechos audiovisuales hacia los dirigentes independientes, más sumado a los diferentes allanamientos, cerca de 28 allanamientos que nos hicieron, más las causas penales que nos inventaron, y todo lo que pasó en el transcurso de esos años mermó muchísimo la conducción de lo que había sido los 3 primeros años. Maldonado, vos fuiste sobreseído en una causa correspondiente ligada a Independiente hace pocos días. ¿Qué nos puedes decir al respecto, por favor? Sí, bueno, fue una causa donde sí fui sobreseído, y realmente me pregunto, ¿sobreseído de qué? Porque si no había hecho nada. Fueron unas acusaciones y unas declaraciones de un barra brava que nos hizo partícipe de una asociación ilícita que habían cometido ellos, y el fiscal Escalera, seguramente mandado por alguien, nos inicia una causa a Hugo Moyano, a Pablo y a mí. De los 32 dirigentes éramos los únicos responsables de los hechos del Barra Brava. ¿Los 3 fueron sobreseídos? ¿Las 3 personas citadas? Sí, los 3 fuimos sobreseídos. O sea, Hugo Moyano, Pablo Moyano y Héctor Maldonado fueron sobreseídos. Bien. Hubo una noche muy complicada para Independiente, ¿verdad? Cuando 2 facciones de la barra se enfrentaron enfrente de la sede, hubo agresiones y demás. Ustedes tuvieron que salir por la calle Levalle. ¿Qué nos podés contar al respecto, no? Porque se dijo que fue la orden de la comisión directiva que había mandado a reprimir a un sector de hinchas. Mirá, nosotros nunca mandamos a reprimir a ningún hincha. En ese momento el que estaba a cargo de la seguridad del club era Joane, y el que se encargaba de los operativos era Montaña. No es muy fácil deducir que la represión fue de alguna manera fue de alguna manera incitada, ¿no?, para que pasara esto y que nos echaran la culpa a nosotros, como nos echaron la culpa de un montón de cosas, de muchas mentiras que se hablaron. Ustedes tuvieron un problema grave en la segunda presidencia de Hugo Moyano con respecto al grupo denominado Champán, porque hubo deserciones, no concurrían a las reuniones, en fin, y había conflictos internos. ¿Por qué no se tomaron medidas, no, para solucionar esta circunstancia? Porque definitivamente, por ejemplo, el señor Otero, los días pasados aquí en el Gran Campeón, habló de que Moyano había sido traicionado por los citados, ¿no? Sí, yo creo que en su momento cuando nosotros los convocamos, cuando estábamos en la B, algunos muchachos vivían y trabajábamos realmente bien porque de alguna manera aceptaban todas las formas que nosotros íbamos planteando. Después un poco antes de que se gane la Copa, cuando ya empiezan las causas, ellos ya tenían en mente quedarse con el club. Y fue ahí donde nos pusimos firmes y tuvimos que hacer frente a unas situaciones con causas, con traidores adentro y con todos los que nos
nos pasaban día a día en todo lo que era lo que el día a día Independiente, no era fácil. Convivir con traidores no es fácil. ¿Cómo dejó la agrupación independiente los predios, verdad? Porque ahora está muy discutido, hay una carpa en Santo Domingo. ¿Cómo los dejó y cómo los ves ahora, no? Y me da vergüenza, la verdad que me duele, porque después de lo mucho que se trabajó para recuperar esos predios que estaban en total abandono, ¿no? Llevarlos al nivel que estaban cuando lo dejamos costó mucho tiempo, mucho dinero, y hoy esa desidia y ese abandono genera un pasivo que no sabemos de cuánto, pero sería bueno que un arquitecto eh, evalúe el pasivo que va a generar volver a tener esos predios en condiciones. Yo realmente me parece que va a ser una situación difícil de ponerlo de vuelta cuando nosotros lo dejamos en el 2022. Pero bueno, es parte de una conducción que no dejó de hacerle daño al club. Ustedes fueron los que terminaron el estadio, ¿verdad? Que inició Juego con Parada en su momento, después de muchos años y distintas circunstancias se pudo terminar fundamentalmente en el último periodo de la primera presidencia de Hugo Moyano. ¿Cómo lo ves al respecto el estadio actualmente, verdad? ¿Cómo está en condiciones, las condiciones del Estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bocchini? Yo realmente desde que se perdieron las elecciones y no volví a la cancha, sí cuando se hubo que terminarla, se terminaron las dos gargantas, las plateas Bocchini, que en ese momento, te voy a contar lo de la platea Bocchini. Cuando nosotros nos hacemos cargo y estábamos haciendo la obra, había un juicio con el Banco Provincia donde el banco le había prestado 5 millones de dólares al club para hacer la platea Bocchini. En ese momento nos tenían las cuentas embargadas el Banco Provincia porque quería cobrar esa plata, pero resulta que las plateas no se habían hecho y se habían ese préstamo era con un fin, terminar las plateas Bocchini. Y bueno, las negociaciones fueron muy duras, fueron extensas y duras, hasta que pudimos llegar a un arreglo y pagar un precio mucho menor al de los 5 millones. Pero después nos quedó hacer toda la obra. Tuvimos que pagar el préstamo que no se utilizó para hacer las plateas, el cual estaba destinado para ello, y después tuvimos que terminar todas las plateas, terminar la parte Bocchini baja, alta, y hacer todos los palcos de periodistas, las dos gargantas. Las dos gargantas no se había hecho ni el primer piso, hubo que terminarlas totalmente. Y bueno, quedó una cancha que después tuvimos problemas con las estructuras de las tribunas, donde hubo que reforzar todo y sellar todas las grietas que había en las diferentes plateas, como la Erico y la tribuna norte también. Sí, Maldonado se está refiriendo a las gargantas 3 y 4, ¿verdad? Que son las que no estaban concluidas cuando hicieron la obra. Perfecto. Con respecto a la pintura que se ha hecho en el estadio, ¿no? ¿Qué opinión tenés con relación al color gris de las tribunas? Sí, una vergüenza. No, es algo que no lo puedo entender cómo esta gestión haya cambiado el color rojo por el color gris. El gris es la conciencia que tienen ellos. Nosotros tenemos el rojo marcado a fuego en el alma, en el corazón. No se puede permitir que esta gente
le cambie la identidad a todos los hinchas independientes. Yo creo que los hinchas tienen que rebelarse, los socios tienen que rebelarse ante estas situaciones que se dan, que de alguna manera tratan de que Independiente no tenga identidad. Yo llevé toda mi vida el color rojo con orgullo en el corazón, en la alma, en la sangre. Y ver hoy el color gris me genera mucha bronca, mucha tristeza. Hay muchos socios disgustados porque ellos creen que la agrupación independiente demoró la realización del acto comicial durante un año, que proclamó finalmente al señor Domán como nuevo presidente independiente del renunciado señor Domán. ¿Qué pasó en ese tiempo? ¿Por qué se demoró la realización de las elecciones? Porque la agrupación independiente tradicional no cumplía con el estatuto, no cumplía con lo que decía personalidad jurídica, y por eso nosotros rechazamos la postulación de la agrupación. Y ellos, como tienen mucha gente en la justicia, fueron a la justicia y suspendieron las elecciones. Una jueza de Lanús, de familia, no recuerdo el nombre, suspende el acto eleccionario que estaba fijado para diciembre de 2021 y va a la Cámara. La Cámara le vuelve a sacar un fallo a favor, una Cámara que es del PRO, saca un fallo a favor de ellos, y el fallo de provincia saca un fallo a favor de nosotros. Y bueno, la Junta Electoral en ese momento, que estaba también muy asustada, muy presionada por esta gente y por la justicia, resolvió por el fallo de la Cámara que le daba, que los hacía legítimo a ellos sin tener los papeles en condiciones. Pero bueno, por esta situación y por esta maniobra, más que nada de los jueces y del PRO mismo, que fue el que se metió de lleno en la elección, tuvo que suspenderse el acto eleccionario por un año prácticamente. La situación del equipo que ha estado último durante gran parte de este torneo, ¿cómo la han vivido dentro de la agrupación independiente? Y esta reunión que han tenido hace contadas horas, ¿qué finalidad ha tenido? No, realmente fue una reunión que hicieron los compañeros de la comisión directiva por el sobrecimiento mío en la causa. Y la repercusión del equipo, vimos un equipo que no tenía funcionamiento, que realmente no para estar último, algo andaba mal adentro, y se notaba que no había un conductor, jugaba muy mal Independiente. Bueno, ahora por suerte parece que recuperó el fútbol, que recuperó el estado físico, pero bueno, es una situación que estar último Independiente te duele mucho. Y para otra de las cosas, no entrar en una copa internacional. No sé si ahora con Lanús, que salió campeón, no puedo entrar, pero no entrar en una copa internacional también para Independiente es una situación que no le genera entrada, ¿no? Y bueno, hay que pagar los problemas ocasionados con respecto al conflicto y a la guerra que hubo en la tribuna con los hinchas chilenos, ¿no? Sí, Independiente debía ganar el partido. No sé por qué la comisión directiva no se puso al frente de la situación, y si hubiese retirado al equipo, Independiente hoy estaba jugando en la Sudamericana.
Bien. Eh, con relación a la cena que hacíamos referencia recién, han aparecido ciertas promociones, incluso una que decía que Maldonado podía ser el candidato a presidente el año que viene. ¿Han decidido algo de la fórmula? ¿Tienen algo pensado? ¿Han hablado con algún posible candidato? Sí, siempre hay gente que quiere venir a la agrupación, postularse, y hay muchos candidatos a presidente. Yo no, eh, estamos conversando con varios, pero bueno, hoy es muy temprano para decidirlo. Yo creo que seguramente los primeros meses del año que viene el candidato de la agrupación va a estar elegido. No sé si llegaste a conocer a Armando Bo, ¿no? Un gran independentista, fue futbolista cinematográfico de Independiente, hizo películas Sí, haciéndose pasar como futbolista de Independiente, también filmó aquel histórico partido del 4-0 cuando se inauguró la doble visera de cemento en 1961. Y bueno, ahora está su hijo Víctor Bo, siempre fueron gente de la agrupación independiente. Armando ya falleció. ¿Han tenido algún contacto con Víctor? bueno, Armando Bo lo conocí, yo era muy chico y lo veía que pasaba hacia la tribuna Rico, yo estaba en la Popular y lo conocí, ya estaba grande él y sí, lo conocí y bueno, después por la obra de todas sus películas también se hizo muy conocido. Tengo el libro de la agrupación donde Armando Bo en un momento fue presidente de la agrupación. Sí, señor. Tengo el acta, en ese libro está el acta del día que él asume como presidente. Bien. Le paso la Y al después amigo con, Emiliano Pérez a con, saber. Seguro pará, después con Víctor Bo tengo una relación, nos hemos juntado varias veces para hablar. bueno, adelante, Emiliano, por favor. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Le hago una pregunta respecto de la selección del año que viene. Nosotros venimos hablando con varios referentes de distintos sectores, de distintos espacios, incluso con gente de la agrupación, y siempre está como un rumor, o por lo menos una palabra que todos hablan de generar por ahí algún consenso, o de que haya un consenso entre distintas agrupaciones, no sé si con el oficialismo, pero por ahí entre los sectores de la oposición. ¿Eso se habló en la última reunión que mantuvieron o está en la agenda de la agrupación? No, mira, no se habló y yo creo que por ahora no veo cierto movimiento como para hacer una reunión o algo así. Esperemos, yo creo que el tiempo va a poner las cosas en su lugar y seguramente se hará lo mejor para el club, para todos los socios independientes. ¿Usted le gustaría que haya un acuerdo con algún otro sector de la oposición, ir un poco más agrupados, o cree que, por ejemplo, no sé, la agrupación podrá ir por las suyas? Nosotros hemos decidido que la agrupación va a salir sola, pero si los caminos te indican que a lo mejor con una unidad donde te aseguren que haya mucha gente para trabajar en el club, porque realmente cuando vos armás una comisión directiva, nos pasó a nosotros y lo vimos en carne propia, que de la comisión el 95% no trabaja, viene solamente a los partidos. Y las diferentes secretarías que se tienen que hacer cargo de las responsabilidades que asumieron, terminan no haciéndose cargo. Entonces, si vos encontrás un grupo de gente que está dispuesta a trabajar por Independiente y ponerle tiempo y horas
generalmente sabemos que es todo ad honorem, lo tenés que hacer sabiendo que no vas a ganar plata y que en muchos de los casos tenés que poner plata. Es muy difícil, la gente se acobarda y se va, porque se piensa que Independiente es ir a la cancha nada más, pero no, hay que trabajar mucho y poner mucho esfuerzo y estar 24/7. Nosotros durante los casi 9 años que estuvimos nunca nos tomamos vacaciones. Independiente nos llevó todo el tiempo que podíamos dispensarle, se lo dedicábamos a Independiente. Bien, y respecto a eso, ¿cómo se está dando o cómo ve usted la renovación en la política partidaria, particularmente en la agrupación, o si tiene noción de que en algunas otras agrupaciones, cómo se da la renovación? ¿Los jóvenes están llegando a las agrupaciones? ¿Se involucran en la vida social del club y la vida partidaria? Sí, yo creo que varias agrupaciones se están renovando, pero igual de todas maneras necesitan de la experiencia de la gente que sabe un poco más, porque te digo que todos se entusiasman el primer mes, al segundo, tercer, al cuarto mes ya se levanta el entusiasmo enseguida. Y trabajar a honores no es fácil. Y si no, caes en los errores que caen todos, ¿no? Que después empiezan a aparecer los kioscos. ¿Y usted ve eso en la conducción actual? Hoy en la condición actual tenés supermercado, no kiosco. Porque usted en algún momento dijo es difícil convivir con traidores. Y bueno, es muy difícil. Y hoy están, ya cuando vos asumís una conducción y le mentís al socio, y es muy difícil después sostener con el tiempo la credibilidad, ¿no? Yo creo que esta gente, después de tantas mentiras, de tantas acusaciones falsas y de haber armado lo que armó, hoy le cuesta sostener el relato y la gente por eso los insulta todo el partido. Se nota que hay un desgaste prematuro de esta gestión. Bien, y volviendo al año, ¿no? Falta un año, quizás un poco menos, para que se produzcan las nuevas elecciones en Independiente. Usted dice que por ahí para principio del año que viene tendremos los nombres de quien podría llegar a representar a la agrupación Independiente. ¿Cómo se vuelve a conquistar a ese socio que en algún momento, después de la conquista de la Sudamericana, los votó bueno, casi por unanimidad? ¿Cómo se lo vuelve a conquistar después de lo que usted fue contando, de lo que fue el resumen de los últimos años o meses de gestión? Sí, bueno, fueron momentos muy, muy difíciles. Acá no hay que conquistar a nadie, acá hay que saber cuál es la verdad de lo que pasó. Yo creo que pasa como en el país, ¿no? Le vendieron espejitos de colores a la gente y lamentablemente hoy lo que es la publicidad, los medios de comunicación son lo que van midiendo lo que el pensamiento de la gente, ¿no? Le van formando una idea. Y fue lo que pasó en el país, fue lo que pasó en Independiente, le fueron formando una idea de lo que es gestiones, que te arman un relato de una gestión mala y la gente termina creyendo. Y cuando pasa el tiempo te das cuenta de que no era tan mala, que estábamos mejor como estábamos antes. Pero bueno, son decisiones, realmente creo que el país tiene que madurar y tiene que empezar a involucrarse en los temas profundos para poder de alguna manera luchar por lo que uno
quiere y por lo que uno siente, ¿no? Nosotros a través de la defensa de los trabajadores, junto Hugo Moyanos nos marcó un camino y realmente ese camino es tener una idea de ser solidario con el compañero, con toda la gente que representamos. Y eso pasó, también lo trasladamos a Independiente. Fuimos muy solidarios con mucha gente. Y después esa misma gente nos dio la espalda. Pero creo que el tiempo va pone todas las cosas en su lugar. Y generalmente, como se da en el país, desde el 2015 en adelante fueron versiones de países distintos, ¿no? Hoy vemos que la injerencia que tiene Estados Unidos en Argentina, estamos perdiendo la independencia. En Independiente está pasando algo parecido, ¿no? Nos cambian los colores y lo permitimos. Creo que la cabeza del hincha tiene que volverse más irracional y defender con toda su fuerza lo que le están quitando el orgullo de pertenecer a uno de los clubes más grandes del mundo. ¿Solo vas a volver al Libertadores de América? Sí, cuando me devuelvan los palcos, porque aparentemente el secretario general se quedó con los palcos. Está con una causa penal con ese tema. Vos tenés un palco propio, digamos. Sí. Pero bueno, parece que el secretario general lo vendió, no sé qué hizo. Pero bueno, está en una causa penal, va a tener que responder ante la justicia. Perfecto, bueno, tenemos una información nueva, con un nuevo diferendo en Independiente. Vi muchas veces a Luis Alberto Islas en las reuniones con la agrupación Independiente. ¿Qué pensás de su presencia ahora promocionando una nueva agrupación, Revolución Independiente, que está en formación, ¿no? Sí, él vino, me comentó de que se iba a acercar porque lo llamaron, le dice que le gusta la gente que participa. Yo lo conozco a Bustamante hace mucho tiempo, es una buena persona, no puedo decir nada de él, y nosotros no somos quien para retener a nadie. Si él piensa que está bien, está cómodo y que le va a servir a Independiente, es su posición y la respetamos. Si el grupo del señor Bustamante no logra la oficialización de su lista, ¿podría haber un acercamiento con ellos? No lo tenemos previsto. Bueno, Héctor Maldonado, lo que desees agregar con total libertad aquí en Independiente Gran Campeón, por favor. No, bueno, esperemos que en el 2026 Independiente vuelva a recuperar la memoria, el hincha vuelva a recuperar su historia y que de una vez por todas ese color gris que nos duele tanto a todos, por lo menos a mí, y yo creo que a gran parte de los socios e hinchas de Independiente también le duele, se vaya del club y vuelva a brillar el color rojo que lo llevamos en la sangre, el corazón y en el alma. Así que nada más que tengan un buen fin de año y un año 26 que Independiente vuelva a surgir de donde está en marzo, donde lo llevaron, a que vuelva a ganar copas y campeonatos. Lo que más quiero es eso. Buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias a usted, gracias. Muy amable. Bueno, aquí estuvo entonces Héctor Maldonado, el actual presidente de la agrupación Independiente, ex secretario general de Independiente, del Independiente, el Gran Campeón, diciendo su verdad.